El Tribunal Constitucional acordó por una diferencia mínima de 6-5 una decisión sin precedentes en 44 años de democracia. Lo que hizo fue paralizar con su decisión la acción de las Cortes Generales en un asunto que además afecta a la renovación del propio Tribunal Constitucional conforme lo que establece la Carta Magna y que refleja exclusivamente el propósito por parte del Partido Popular de retener por medios espurios un poder que los ciudadanos no han validado en las urnas. Por primera vez se impide a los representantes legítimos democráticamente elegidos por los españoles con su voto que realicen su función. A todos los ciudadanos quiero trasladarles, en nombre del Gobierno de España, un mensaje de serenidad. De serenidad. El Gobierno, como no puede ser de otra manera, aunque no compartamos la decisión, acatamos la resolución adoptada ayer por la actual mayoría conservadora del Tribunal Constitucional. Y también, conforme a la ley, conforme a la Constitución, el Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Muy buenos días. Declaración institucional de Pedro Sánchez breve tras su intento frustrado de golpe de Estado. Por 6 votos frente a 5, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó estimar la medida cautelarísima solicitada por el Partido Popular y así frenar la tramitación en el Senado de las 2 enmiendas parciales introducidas en la proposición de la modificación express del Código Penal para reformar el Poder Judicial y el propio Tribunal Constitucional. Un verdadero fraude de ley, tal y como les venimos insistiendo desde hace días, porque el Constitucional no se ha metido a valorar el contenido, la sustancia de las enmiendas, sino el procedimiento. Y es que no se tramitaron por la vía adecuada, por la herramienta que debería hacerse en nombre del Gobierno. Usó la proposición de ley para hacerlo a toda prisa, no escuchar a los órganos afectados por la reforma y no tener encima de la mesa informes contrarios de los órganos constitucionales, el del Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado y el Consejo Fiscal. La eliminación de la sedición sigue adelante, a no ser que el Senado atienda al veto que ha registrado Vox en la Cámara Alta y también el abaratamiento de la malversación. Pasos previos a la cesión de un referéndum para Cataluña. Lo que se ha paralizado es el asalto a la justicia retorciendo el reglamento de forma atropellada y totalmente contraria al Estado de Derecho. Se le cambia el calendario a Pedro Sánchez, que pretendía antes del 31 de diciembre colocar a Cándido Conde Pumpido como presidente del Constitucional, magistrado de innegable cercanía al Partido Socialista. Este gobierno, eso sí, no cesará en su empeño de poner todas las instituciones a su servicio. Muchos asuntos de los que hablar y debatir este martes aquí en Dando Caña. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Julio Ariza, muy buenos días. Buenos días. Yo creo que en todo este marasmo de información, que es, que es realmente relevante, aunque haya también una parte de la población en España que no perciba la gravedad de los hechos que están acaeciendo, la realidad es que son graves, son francamente graves. Dicho eso, yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo para explicar muy bien las cosas, para que la gente las entienda bien. Y, por otra parte, no olvidemos, en todo el razonamiento, que de lo que se trata aquí es de hacer un favor a aquellos que cometieron el delito de sedición y fueron condenados por ello. O sea, de lo que estamos hablando es de echar un cable a los separatistas catalanes que dieron efectivamente, como reconoció el tribunal, un golpe de Estado y fueron condenados por ello. Y fueron condenados a prisión y entraron en prisión. Estamos hablando de delincuentes. Y que el gobierno de España está trabajando específicamente en todo esto y por eso se produce este lío para ayudar a esos delincuentes a que puedan en breve plazo, primero, volver a presentarse a las elecciones porque su inhabilitación resulte ya cerrada y, por otra parte, no solamente se presenten a las elecciones, sino que puedan ejercer un nuevo golpe en condiciones penalmente completamente diferentes. Entonces, este jueves, efectivamente, las enmiendas para el tema de los nombramientos del Tribunal Constitucional no se van a votar, pero sí se va a votar la sedición y la rebelión y los cambios. Por tanto, de lo que se trataba y de lo que quería el gobierno,
ya se va a hacer. Eso se va a hacer. La ayudita, entre comillas, a los separatistas, el jueves se votará y lo ganarán. Ahora bien, no han conseguido modificar los cambios, hacer los cambios que querían hacer en los nombramientos, en las mayorías, etcétera, etcétera, y eso quedará pendiente. Pero eso es solo una parte. El favor a los separatistas ya se ha hecho. Ayer Conde Pumpido, sabiendo que es él el que será designado presidente constitucional, fue uno de los que emitió un voto particular al dictamen que emitió ayer el Constitucional, ¿vale? Y aquí, en el fondo, de lo que estamos hablando es de algo tan sencillo como lo siguiente. La Constitución prevé que en asuntos de mucha importancia se necesiten unas mayorías reforzadas o cualificadas. Estamos hablando normalmente de los 3/5, ya no te digo los 2/3 de la Cámara, que eso es una super mayoría o super cualificada. Para hacer esos cambios, la Constitución dice, oiga, hace falta un consenso amplio. No basta con una mayoría simple, que es la mitad de los diputados que estén presentes más uno, ni una mayoría absoluta, que es la mitad de los diputados del Congreso más uno. La mayoría simple y la mayoría absoluta solo tiene un matiz, y es que es lo mismo cuando están todos los diputados en la Cámara. Cuando están todos los diputados en la Cámara, da lo mismo hablar de mayoría simple que de mayoría absoluta. Con un voto más has ganado la votación y puedes hacer los cambios que quieras. Si la Constitución prevé una mayoría reforzada para determinadas materias, entenderá cualquiera con un poco de sentido común que sin una mayoría reforzada no puedas desde abajo modificar la ley de arriba. Es decir, tendrás que prever que no se pueda hacer eso, porque si no, ¿para qué rayos especificas que hagan falta mayorías reforzadas? Bueno, siendo eso así, como está hoy un invitado extraordinariamente más capacitado y cualificado que yo para opinar sobre esto, lo dejo ahí y seguimos. Ahora le preguntaremos. Antes, saludo a Josep María Francas. Muy buenos días. Pues muy buenos días. Espero que buenos. A ver, yo ayer estaba siguiendo con interés las noticias que se producían a última hora de la noche, sorprendido por la velocidad del Constitucional, que solo a las 10:30 emitió el fallo. Claro, escuchando a Batet primero, a Ander Gil, que fue mucho peor que lo que dijo Batet, y al ministro Perejil, que ya fue mucho peor, Félix Bolaños, entendí lo que decía Julio, que hay que hacer un esfuerzo para explicarles al menos a estos de qué se trata, porque no se han enterado de casi nada. Hoy, escuchando al presidente de gobierno, me he dado cuenta que tampoco se ha enterado de nada. Entonces, pondré un símil de fútbol, que es una cosa para los que somos muy ricos, que lo entendemos muy bien. Estamos discutiendo de una jugada que el árbitro ha pitado penalti. Entonces, bueno, pues nada, si es penalti, si no es penalti, es decir, y el penalti quiere decir que si el Tribunal Supremo, el Constitucional, está tapando la boca al Legislativo, si el Legislativo tiene autoridad sobre eso es penalti. Y como el árbitro no se aclara, se va al VAR, y el VAR dice, paren ustedes, que es que el jugador que le han hecho penalti viene de fuera de juego, con lo cual déjense esto, no, me da igual el penalti, el problema es el fuera de juego. Entonces, aquí el problema es el fuera de juego. El fuera de juego es el procedimiento. O sea, aquí no ha entrado a discutir nadie si el Tribunal Constitucional puede paralizar una cosa, si el otro no tiene que paralizar, si la sedición, la madre que la parió, da igual esto. Si los tres, todo eso da igual. Lo único que se ha dicho es que el procedimiento que está usando usted está fuera de juego. Con lo cual, yo no entro en el fondo. Además, ni siquiera están fuera de juego, sino que no veo que esté en juego. Con lo cual, vamos a estudiarlo un poco más, porque el Constitucional no ha dicho que eso no funcione. Ha dicho que ahora mismo se paraliza y que espera 10 días que le protesten y toda la historia. Con lo cual, no sé por qué el presidente entra a discutir, supongo que porque no tiene argumentos, de que si no la mayoría que no se había hecho, que si no ha pasado nunca en Europa, y qué puñeta quiere decir eso. O sea, la noticia no es que no haya pasado nunca. La noticia es que él se quería saltar y estaban fuera de juego. Natalia Aguilar, buenos días. Buenos días. Yo no doy crédito al pasmo que los comentarios de este presidente por accidente traen a colación. Es decir, este señor quiere dinamitar la Constitución, el gobierno, la nación y todo lo que se le ponga por delante, y le da exactamente igual. Y desde luego lo que tenía claro es que el asalto al Tribunal Constitucional es el siguiente paso. Y no es más que un paso intermedio.
Si luego me das la oportunidad de hacer el comentario del desplante que este señorito le hizo al rey el otro día en Murcia, veremos que quiere ser el niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro. Que quiere ser presidente del gobierno y jefe de Estado. Es decir, no se va a parar en barras. Este tipo quiere hacerlo todo, todo a su libre albedrío. En contra y saltándose a la torera todo lo habido y por haber. Constitución, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, le da igual. Porque además él piensa que está en posesión de la verdad, que los demás somos idiotas y que efectivamente él, tenga o no tenga argumentos, ya has visto lo que está diciendo. O sea, poco menos que está tildando, y así lo ha hecho, de facinerosos, y está tildando bueno, ¿qué dijo el otro día alguno de sus ministros? Lo de las pistolas, que ya solo faltaban, una cosa increíble. Y efectivamente esto no ha pasado nunca en Europa. Claro que no ha pasado nunca en Europa. Está pasando en España, que lo que está pretendiendo este señor es, pues eso, una dictadura al uso de la bolivariana, que es lo que está intentando implantar en España, vamos. Y el que no lo vea está más miope todavía que yo. De modo que, tremendo, ¿eh? O sea, y esto no es más que un aperitivo de lo que yo creo que nos espera después de estas Navidades. Sin duda. Fernando Suárez, muy buenos días, bienvenido. Hola. Buenos días. ¿Cómo está viendo usted lo que está pasando acerca del Tribunal Constitucional? Explicamos a nuestros espectadores quién es Fernando Suárez. Adelante. Por si hay alguno que no lo sabe. Porque claro, es una persona extraordinariamente importante en la historia de este país, en la historia de la transición, y además es un extraordinario jurista. Entonces, dicho eso, además fuiste eurodiputado, además de 1000 cosas, ¿no? Como Mazali, sí. ¿no? Yo fui eurodiputado, procurador en Cortes antes, diputado después, pero diputado europeo, sí, he estado en el hemiciclo por muchos títulos. Y uno de los hombres en la terna famosa para ser presidente del gobierno. No, eso no es verdad. No, nunca estuve en eso. Eso es una... Se dijo. Se dijo que estabas tú. En la terna estaban don Adolfo Suárez, don Gregorio López Bravo y don Federico Silva. En la terna que nombraron a Adolfo Suárez. Eso es. No tengo nada que ver. No, vamos a ver. En este tema que le reúne, yo creo que todo empezó con la no renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y ahí yo tengo mis dudas. Encuentro completamente legítimo que el Partido Popular defienda que sean los jueces los que elijan al Consejo General y que no se reparta en cuotas de partidos. Todo eso es muy legítimo, muy lógico, pero dudo mucho que se pueda utilizar como coacción al Gobierno para obligarle a comprometerse de futuro en ese asunto. Usted tiene que renovar el Tribunal Constitucional porque lo exige la Constitución, renovar el Consejo General del Poder Judicial porque lo exige la Constitución, y defienda usted después que se modifique o simultáneamente. Pero ponérselo como condición hasta el punto de que durante 4 años está sin renovar el Consejo General del Poder Judicial, eso es un tema que yo creo que los historiadores del futuro y los juristas analizarán, pero yo no estoy convencido de que eso sea correcto. Claro, a partir de ahí, la incomodidad del Consejo General del Poder Judicial, la incomodidad del Gobierno que no puede renovar la parte que le corresponde, tanto del Consejo como del Tribunal Constitucional. Todo eso se va enredando y se va creando una madeja jurídica pues enloquecida, ¿verdad? De mezcla de esperpento de Valle Inclán y de Vizcaíno Casas, ¿verdad? Que es la situación en la que estamos. Ahora bien, la proposición de ley que el Gobierno envió a las Cortes y que las Cortes con enmiendas aprobaron, se llama Ley Orgánica de Transposición de Directivas Europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso. Y en esa proposición de ley se mezcla la reforma del Consejo General y del Tribunal Constitucional. Hombre, muy correcto no parece que eso sea. No parece, porque creo que es utilizar un vehículo para un transporte que no se corresponde. Y entonces nos encontramos leyendo la proposición de ley cosas insólitas para un profesor de Derecho que tiene que explicar a sus alumnos la legislación.
Entonces empezamos. En el momento de la entrada en vigor de la presente ley orgánica, si ya hubiera transcurrido plazo de 3 meses y un día al que se refiere el artículo 599.1 de la Ley Orgánica 685 de 1 de julio, usted, la Ley Orgánica 685 de 1 de julio, si la va a buscar un estudiante de Derecho, se encuentra con que no tiene artículo 599. Anda. Tiene 508 artículos. Entonces hay que ir a modificar, a estudiar las modificaciones de que ha sido objeto esa ley. Innumerables, innumerables. Se modifica por la Ley 1 del 2010, sin afectar a ese artículo. Se modifica por la Ley 4/2013, que añade un nuevo libro en el que ya hay un artículo 599, pero que no habla del plazo de 3 meses. Entonces, el plazo de 3 meses es de la Ley Orgánica 4/21 de 21 de marzo. No, de la Ley Orgánica 8/22 de 27 de julio. Es decir, el 27 de julio último fue cuando metieron el plazo de 3 meses, que utilizan ahora para imponer la modificación del procedimiento de nombramiento. Es que no hay nada como saberlo. Esa sola manera de legislar a un profesor de Derecho y sobre todo a un alumno le tiene que poner muy nervioso. No es manera, no es seguridad jurídica, no está bien. Y en las Cortes hay letrados, hay juristas, hay gente que tiene que decirles, ahora señores, hagan el favor de legislar de otra manera para que el ciudadano, cuya ignorancia de la ley no le excusa de su cumplimiento, es que la tiene que ignorar por definición. ¿Cómo va a dedicarse a estudiar un ciudadano todos estos asuntos? Y entonces, en esa misma ley es donde se mete la reforma del Tribunal Constitucional. Claro, es también muy intrigante, muy incógnito. ¿Por qué dice? El Tribunal Constitucional, dice el proyecto, se modifica o se suprime la letra G del apartado 1 del artículo 2. Vamos, vuelta a interpretar. Vamos a ver qué dice la letra G del apartado 1 del artículo 2. Pues dice que al Tribunal Constitucional le corresponde la verificación de los nombramientos de los magistrados para juzgar si reúnen los requisitos. Y como el Gobierno pretende nombrar a unos magistrados cuya idoneidad, cuya competencia y cuya reunión de esos requisitos es dudosa, suprimen el precepto. Y lo va a valorar el propio órgano que los nombra. Son demasiadas cosas, son demasiadas complicaciones y el Partido Popular, ejerciendo un derecho, pues ha planteado un recurso al Tribunal Constitucional. Y yo hoy estoy muy tranquilo en ese asunto. El Tribunal Constitucional no ha entrado en el fondo de la cuestión. Ha dicho, el procedimiento hay que estudiarlo. Tenemos que estudiarlo, vamos a oír a quien hay que oír, vamos a hacerlo en 10 días. Pero de momento se para la votación. Bueno, es una decisión correctísima, una decisión de Estado de Derecho, que demuestra la independencia del Tribunal Constitucional y que va a estudiar el asunto con detenimiento. No sé por qué hay tanto escándalo nacional. Es que es la primera vez que se interrumpe un proceso legislativo. Oiga, lo que es la primera vez es que se utiliza un procedimiento legislativo de esta manera. No se escandalice usted del resultado del Tribunal Constitucional. Sí, pero Fernando, déjame hacerte una nota a pie de página. ¿Perdón? Te hago una nota a lo que estás diciendo. Sí, claro. Es verdad, ha funcionado el Tribunal Constitucional. 6-5. 6-5 no funciona el justo. Con 5 votos particulares de 3 magistrados y 2 magistradas. ¿Qué dicen esos votos particulares? ¿Tú has podido acceder a esos votos particulares? No, pues no los he visto, ¿no? Porque habría que verlos. Porque quizás es que, al final, sí es cierto que en el momento en que nombres a otros 2 distintos, esa imparcialidad del Tribunal Constitucional... No, pero vamos a ver. La magistrada ha declarado, ha dicho que... El tema, como digo, es una madeja muy enredada. Uno de los aspectos de la cuestión es que creo que Podemos que ha impugnado a 2 magistrados y están afectados. Bueno, perdone, porque están fuera de plazo. Es que los que están fuera de plazo son 4. Impugna a los 2 conservadores para tener la mayoría que se llama progresista.
Pero si están fuera de plazo los dos conservadores, también los dos progresistas. Es evidente. Pero no los impugna. Claro, Claro, pero Si no quiere los- que los impugne el PP. Con lo cual, repito, está todo el mundo utilizando el asunto. Pero Si perdona, una- Fernando, la magistrada ha dicho, porque el voto fue negativo, y ha dicho el argumento que no tiene sentido que el Tribunal Constitucional paralice la labor del legislativo. Con lo cual yo tengo muchas dudas de esa señora como magistrada. No, bueno, no, pero es que se parte de la base de que la soberanía nacional, no popular, la soberanía nacional está en el legislativo y que puede hacerlo todo. No es a verdad. pesar de la ley, El que no es legislativo verdad. no puede modificar la Constitución, no puede adoptar decisiones que vulneren la Constitución. Por lo tanto, yo creo que el Tribunal Constitucional, en su inmensa mayoría, y el Poder Judicial, en su inmensa mayoría, los jueces son independientes. En España, gracias a Dios, los jueces tienen un sentido de la independencia y lo mantienen. El Pues si Tribunal son independientes, querido Fernando, para la izquierda es que son conservadores. Ya, está claro. Bueno, no, pero es que eso Es que ese es el problema. el argumento. Eso Ese ya es el son la problema. utilización, el uso del lenguaje, es decir, la estrategia del lenguaje. El Tribunal Constitucional sufrió un duro golpe con el tema de Rumasa. Cuando el presidente del Tribunal Constitucional, que había venido de Venezuela, en fin, como gran personalidad jurídica constitucional, votó, dirimió el empate con el voto suyo de calidad y luego se fue avergonzado, volvió a Venezuela, ahí el Tribunal Constitucional sufrió. Pero desde entonces, desde ese momento, yo creo que ha mantenido una independencia. No estoy de acuerdo con todas sus decisiones, como es natural, pero sí reconozco que son jueces que opinan en conciencia. Acaba de publicar un libro un colega mío de la Facultad de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Andrés Ollero, acaba de publicar un libro con sus votos particulares. Andrés Ollero pasa por ser conservador. Es natural, bueno, pertenece notoriamente al Opus Dei, una persona jurista, Y era el ponente de la ley del aborto, del recurso a la ley jurista del de reconocido aborto. prestigio. Ponente a la ley al recurso a la ley del aborto. Pero este magistrado demuestra con sus votos particulares que unas veces ha votado contra decisiones de los progresistas y otras contra decisiones de los conservadores, porque opina desde su independencia. Y yo eso lo acepto a la mayoría. Yo creo que tenemos que confiar en que el Tribunal Constitucional dará muestra siempre de su independencia, y esta es una de ellas. Vamos a ver cómo resuelve el fondo de la cuestión, pero de momento lo que ha hecho a mí me parece que es lo que había que esperar. Y hubo un momento, ayer o antes de ayer, de inquietud gravísima, cuando alguien sugirió que no le hicieran caso, que no cumplieran su decisión. Ha visto que la presidenta del Congreso y el presidente del Senado han dicho naturalmente que acatan la decisión. Como no podía ser de otra manera, vamos. Hay un caso Está Forcadell. funcionando todo dentro de un orden, y que el griterío y el escándalo pues es de interés político particular, pero que el ciudadano debe estar tranquilo. Yo creo que aquí pero no no lo se está. va a vulnerar la Constitución. Pero no se va- deben estar tranquilos viendo que se aprueba las modificaciones en el delito de sedición, tal como quieren y en el de malversación, tal como quieren los separatistas catalanes. ¿Eso es para que esté tranquilo el ciudadano? En absoluto. Pregunto, es que Fernando. a la hora de la verdad, la sedición, o como se llame, o como la quieran modificar, siempre será un delito. Y siempre los tribunales condenarán a quienes lo practiquen. Yo no creo que las cosas se puedan modificar de tal manera. Lo van Y a que hacer. estas condiciones que ponen las minorías al gobierno, pues las modificaremos cuando votemos, ¿no? Espero que los ciudadanos valoren todo esto que está pasando y decidan en conciencia si les gusta el camino que lleva España. Yo creo que no. Y como yo tengo confianza, el pueblo español siempre ha estado a la altura de las circunstancias. No siempre. Lo estuvo en el referéndum de la reforma política, lo estuvo el 23 de febrero. Yo creo que el ciudadano español tiene que darse cuenta de que esta coyuntura es una coyuntura muy delicada y muy complicada y que hay que cambiar de rumbo. Y yo tengo una confianza absoluta en las próximas elecciones. Fernando, ¿está en la cabeza del presidente del gobierno y de sus socios, colegas, el cambio de régimen? ¿El cambio? De régimen. Es que eso es mucho decir. Yo a mí los juicios de intenciones, francamente, no lo sé. ¿El cambio de régimen qué significa? ¿La república? Pero, era muy difícil. España tiene una constitución muy rígida en cuanto a su modificación.
No es fácil modificar la Constitución. Traer la República con un golpe de Estado o una proclamación en la calle, pues eso me parece imposible. Para eso está la garantía de que la Constitución la defiende incluso las Fuerzas Armadas. Entonces, modificar la Constitución con 3/5 del Congreso, suprimir, es decir, elecciones, elegir un nuevo Congreso que vuelva a votar, todo eso es Senado prácticamente imposible. La Constitución española no se puede modificar más que por un acuerdo de los dos grandes partidos, y eso no lo veo en el horizonte. Por consiguiente, a mí me gustaría, por eso que suprimiera esa limitación que está en la Constitución de las mujeres para reinar. Esos detalles se pueden modificar y se deben modificar. Pero abrir una reforma constitucional para proclamar la República lo juzgo imposible. Y proclamarla de otra manera sería un golpe de Estado que tiene que impedir las Fuerzas Armadas. De modo que yo estoy en ese sentido. ¿Y concibes que pueda, efectivamente, tal como algunos plantean, a partir de esta reforma, producirse un referéndum en Cataluña? No, yo creo que lo que van a hacer es la apariencia, y eso sí que es delicado, porque no van a hacer un referéndum de autodeterminación de ninguna manera, eso estoy convencido de que no. Harán una consulta que permite la Constitución vagamente, y claro, el resultado de la consulta pues será un argumento más a favor de los separatistas. Pero yo creo que eso espero que no se decidan a hacer eso. Espero que no, vamos, que me parece darles otra rampa de lanzamiento más amplia de la que tienen a los separatistas, y yo creo que eso también el pueblo español no le gusta. Yo creo que no, que es que la mayoría de los españoles están en la unidad nacional. Consideramos a Cataluña una parte entrañable de nuestro país. ¿Cómo vamos a vivir sin Cataluña? España no es lo mismo sin Cataluña. Y los catalanes, hoy hay un buen artículo de Vidal Quadras explicando que no es verdad que la mayoría absoluta de Cataluña quiera la independencia, que hay muchos catalanes que se han manifestado varias veces a favor de la Constitución y que necesitan un partido que les aglutine. No sé, yo quiero mantener el optimismo, no quiero, acercándome al final de mi vida, no quiero ver augurios negativos para España. Creo que España ha vivido un momento brillantísimo con el reinado de don Juan Carlos I, cuyos errores personales son indisculpables, pero cuyo reinado en conjunto pasará a la historia como un gran reinado, y yo creo que hemos vivido 40 y tantos años de prosperidad, de paz, de tranquilidad, de convivencia, sin presos, sin exiliados. Hombre, eso hay que conservarlo por encima de todo. Y creo que las nuevas generaciones lo valoren. Qué maravilla escucharte con ese optimismo. De todos modos, esa afirmación de que te estás acercando al final de tu vida la podemos hacer todos, ¿eh? Incluso los muy jóvenes. Ya comprenderás. Eso está claro. Estoy viviendo... ¿Queréis hacer alguna pregunta, don Fernando Mazali? Si os parece, seguimos hablando ahora de este asunto, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad a la que no me voy a ir sin recordarle a los espectadores que esta semana todas las nuevas altas que se vayan a producir van a entrar en el sorteo de una de estas cajitas de conservas de 5Ñ, conservas de Santoña. Una entre las nuevas altas, les contaremos el jueves el ganador, y la otra entre los antiguos socios del Club de Amigos por su fidelidad. Así que los que no sean socios todavía, 91 616 24 64, o si lo prefieren puede darse de alta a través de esa página web que ven en sus pantallas, clubdeamigos.eltorotv.com. Perdona, Alba, déjame decirles 616 24 que las 64. He probado, porque esto antes de salir aquí a decir que una cosa es buena, hay que probarla. Están espectaculares. Conservas en aceite de oliva, anchoas de Santoña 5Ñ. Sí. Pues muy bien, y le vamos a regalar a don Fernando, ¿no? ¿A ti te gustan las anchoas, Fernando? Sí, sí, claro. Pues ya está. Adjudicadas. 91 616 24 64. Pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta. No se marchen. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 2 minutos de las 12:30, vamos a seguir hablando de estos asuntos, si ahora permito las preguntas en la mesa a don Fernando, pero antes vamos a hacer un breve repaso de lo que sucedió ayer, de esa noticia que conocíamos pasadas las 10 de la noche del Tribunal Constitucional que paralizaba la votación de esas enmiendas para la modificación del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial.
triunfo democrático en el Tribunal Constitucional después de más de 12 horas de deliberación y aun con el intento fallido de la izquierda de recusar al presidente Pedro González Trevijano y al magistrado Antonio Narváez, el recurso de amparo del Partido Popular y sus medidas cautelarísimas salieron adelante. El pleno extraordinario no estuvo exento de anécdotas. Los magistrados progresistas como Cándido Condez Pumpido, candidato para ser el próximo presidente, o Ramón Sáez aseguraron que lo que allí se estaba acordando era algo gravísimo e incluso el vicepresidente calificó la medida aprobada por la mayoría como un atentado contra el Parlamento. Con este pronunciamiento, Sánchez no podrá reformar ni la ley orgánica del Poder Judicial ni la del Tribunal Constitucional para cambiar la mayoría cualificada para elegir a los jueces. Al presidente aún le costará un poquito más colocar a sus dos magistrados sin el consenso político que exige la ley. Lo que sí pasará a los anales es que los presidentes de las cámaras salieran a explicar que acatarían la decisión del Constitucional. ¿Acaso podría haber sido de otra manera? ¿O que el ministro de la Presidencia reaccionara así? También es obligación del Gobierno manifestar que lo ocurrido hoy es de una gravedad máxima. Con sus recursos judiciales, el Partido Popular quiere controlar el Parlamento, cuando es mayoría y cuando no lo es. Decidir qué se aprueba y qué no se aprueba. Hoy lamentablemente se ha abierto esa puerta y no sabemos a dónde nos conducirá, ya que el principal partido de la oposición ha recurrido siempre ante el Tribunal Constitucional todos los avances de la sociedad española. Unas declaraciones en nombre del Gobierno, al igual que las de la portavoz socialista, pero que muy preparadas. ¿Acaso todo estaba planeado? La secretaria general del Partido Popular contestaba esta misma mañana a Bolaños. Lo que es insólito es que haya que llegar a ese punto para exigirlo, porque en el resto, pues porque al final quienes están en el Gobierno y configuran una mayoría parlamentaria para sustentar ese Gobierno consideran que el Congreso son ellos, que el Senado son ellos y que en este país se tiene que hacer lo que ellos dicen y como ellos dicen. Por su parte, Vox recuerda que aún queda pendiente su recurso de amparo y cautelarísimas sobre la otra gran cuestión cegada por la actualidad, la derogación total del delito de sedición y parcial del de malversación, con los que, según los de Abascal, el Gobierno pretende introducir una amnistía para los golpistas del 1 de octubre en Cataluña. España aguarda a ver cómo el Senado cumple con la decisión del Constitucional este jueves y a lo que el rey Felipe VI tenga que decir este sábado en el discurso de Nochebuena. González. Esa es la pregunta que yo quería hacerle a don Fernando Suárez. Había cuenta de la expertísima experiencia que realmente él tiene. ¿Puede el pueblo español esperar en el mensaje de Su Majestad el Rey, el día de Nochebuena, algo que realmente reafirme ese optimismo que usted acaba de manifestar aquí? Porque la memoria es muy flaca, señor Suárez, y realmente hay mucha gente joven en esta España nuestra que se le ha hurtado la historia y que se la están reescribiendo, de modo que a mí me preocupa fundamentalmente que efectivamente ese optimismo del que hace gala, que yo comparto y que ojalá sea así, realmente esperamos que Su Majestad ponga la guinda para decirle a esta gente, óigame, ustedes no pueden hacer lo que quieran sino lo que marca la Constitución. Hombre, es muy difícil anticipar lo que puede decir Su Majestad el Rey en un discurso dirigido a felicitar a los españoles la Navidad. La Casa Real es, como es obligatorio, sumamente prudente y está muy alejada de la política de partidos y bueno, tiene que mantenerse en una neutralidad exquisita y lo viene haciendo. Don Felipe VI y su Casa Real en ese sentido son irreprochables. Hombre, alguna referencia hará a que hay que vivir en la Constitución, a que hay que defender la Constitución, indirectamente pues cada uno lo interpretará. Yo no creo que haga una alusión concreta a este concreto momento político, no lo creo, no me parece oportuno. Creo que tiene que hacer referencias generales a la defensa de la Constitución y a que todos los poderes públicos se deben mover en el ámbito constitucional, pero sin detallar, me parece a mí. A pesar de la gravedad, don Fernando. Y en cuanto a los jóvenes, hay de todo, hay de todo. Hay mucha gente que está desinteresadísima de la política, la inmensa mayoría de la gente pasa de estos problemas, pero los jóvenes a mí me da la impresión de que sí valoran la libertad y la democracia y que saben que ha sido difícil conseguirla. Es verdad que se está cambiando la historia, que está intentando cambiar la historia, ¿verdad? La ley de memoria histórica es impresentable. Desde un punto de vista de los historiadores, usted no puede empezar la historia de España el 18 de julio del 36 sin contar lo que pasó el 13
Porque es que el 13 mataron al jefe de la oposición. Empieza a explicar la sublevación de unos militares sin dar ningún dato de lo que pasó ni en el 34, ni en febrero del 36, ni en julio. Bueno, es muy grueso. Entonces, toda la ley está llena de equívocos, de medias verdades, utilizan mucho los argumentos internacionales manipulándolos, porque las resoluciones que se citan de la Asamblea del Consejo de Europa las citan parcialmente. Y dicen que España sufrió un golpe de Estado en julio del 36. Pero esa misma resolución dice renglones antes que desde febrero hasta julio del 36 España vivió una situación caótica, con miles de huelgas, asesinatos, crímenes. Eso no lo recoge la ley. La ley recoge lo que le conviene. Es una manipulación. Y yo confío, como soy confiado, confío en los historiadores. Los historiadores pondrán la verdad en su sitio. Hubo efectivamente una sublevación militar, pero hombre, alguna motivación tuvo. Sin duda. ¿Qué motivación tuvo la del 34? Pues que ganaron las elecciones las derechas y fue la izquierda la que no lo aceptó. Entonces aquí estamos viviendo un momento en el que la izquierda aparece con una historia inmaculada y la derecha está llena de momentos autoritarios y dictatoriales. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. También la izquierda tiene una historia muy oscura de pronunciamientos y de crímenes. Decime usted, la guerra civil fue una catástrofe, pero para los dos bandos, no solo para uno. Entonces, todo eso los historiadores lo tienen que aclarar. Y los jóvenes cada vez se dan cuenta más de que les están tratando de inculcar una historia que no es la real, que no es la verdad. Y se están interesando, yo creo, por averiguar la verdad. Es creciente el interés de los jóvenes que yo conozco por preguntarme cosas de la guerra y del régimen. Francas. A ver, la pregunta mía. En todo el argumentario desde ayer por la noche hasta mañana, solo hay un argumento que yo no soy capaz de explicar. ¿Por qué el Tribunal Constitucional no ha aceptado la recusación de 2 magistrados? ¿Que por qué no la ha aceptado? Pues porque los recusables son 4. Pero no se había recusado nadie, 4 Bueno, bien, pero es que eso se hace de oficio. Si usted acepta que hay 2 que están fuera de plazo, que mantiene a los otros 2 igualmente fuera de plazo, yo creo que el Tribunal Constitucional ha dicho no, esa recusación es una recusación parcial, es una recusación interesada, es una recusación torticera, porque pretende cambiar la mayoría que somos y dejar en mayoría a 2 que son igualmente recusables como los 2, como el señor Narváez y el presidente. Yo creo que eso me pareció muy natural que no lo admitiera. Entonces, podía haber dicho los 4, aunque no lo hubieran recusado. Pero entonces hubiera quedado sin... Porque sin recusación no creo que pudiera. Sin quórum. ¿Cómo no? ¿Por qué no va a poder? De oficio, sí. Sí, de oficio. Yo creo que sí. No, claro, se quedaba sin quórum. Yo, si me permitís, no había escuchado ninguna explicación tan precisa respecto a la proposición de ley y las características específicas de lo que ellos están planteando jurídicamente. Yo creo que la mayoría de la gente no lo ha leído. No ha leído la proposición de ley. Y no si lo leen, tampoco son capaces de hacer una interpretación como la que tú eres capaz de hacer. Entonces lo digo porque te pido que me enviéis cortada ya la entrevista de don Fernando. Yo la pongo en Telegram porque vale la pena volver a verla para ver exactamente cuáles son los planteamientos jurídicos del asunto del que estamos hablando para que la gente lo entienda con precisión, porque yo creo que, desde luego, entre nuestros espectadores no hay muchos tontos. Entonces, en general, ellos lo que quieren es tomar de su propio juicio, decidir qué es lo que quieren pensar sobre un asunto, pero con la información adecuada. Y como tú probablemente has dado la mejor información que yo he oído en España de este asunto, la has dado tú con una cosa tan simple como la lectura simple de lo que está sobre la mesa, ¿no? Entonces la vais a tener en el Telegram dentro de poquito rato. Os la cuelgo para que la veáis. Como veis, estamos ya en el siglo XXI con las redes todo el día. Estamos atrapados en las redes. ¿Te voy a pedir derechos de autor? Hombre, por supuesto. Por supuesto. De tantas cosas, además. Gracias. Oye, ¿tienes algo? ¿Te gustaría decir algo? No. Aprovechando que estás aquí, sobre la situación actual. Insistir en que todo es anormal,
pero tratable democráticamente. Creo que son las cosas que pasan y que la Constitución está funcionando, desde mi punto de vista. Nos acercamos a la 1:45, Julio. Estamos muy pendientes porque a la 1 sale Santiago Abascal con Iván Espinosa Los Monteros en rueda de prensa a hablar de todo lo que está sucediendo en los últimos días, y a la 1:30 tenemos a Alberto Núñez Feijóo. Nos vamos a hacer un repaso por las últimas reacciones referentes a este asunto. La primera, la de Meritxell Batet, y la de Ander Gil, poquitos minutos después de que se pronunciara el Tribunal Constitucional. Comparezco ante ustedes para expresar el acatamiento y el respeto a la decisión del Tribunal Constitucional que hemos conocido. Esta decisión se produce en un contexto de bloqueo de nuestras instituciones y de frustración del mandato constitucional de renovación de las mismas, que entraña el peligro de una potencial deslegitimación del sistema democrático. Desde la Presidencia del Senado no podemos sino acatar y dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Constitucional, actuando de conformidad con las previsiones legales y constitucionales, lo que no será obstáculo para que, una vez conocido y analizado el contenido y alcance de la resolución, se estudien las vías para preservar la autonomía parlamentaria. Pero tampoco podemos dejar de señalar la gravedad de la situación a la que hoy nos enfrentamos. Se está dando un paso de difícil retorno en la degradación de nuestro sistema democrático. Estimado lector, nos complace informarle de que nace el Club del Libro de Biblioteca Homo Legens, un espacio único en el que cada mes podrá escoger los 2 libros que usted desee de nuestro amplio catálogo. Para formar parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens, ponemos a su alcance 2 tipos de suscripción. Por un exclusivo precio, llévese 24 libros al año, valorados en 500 euros, sin gastos de envío y muchas más ventajas. Puede darse de alta en homolegens.com o puede llamarnos al teléfono 910059942, escribirnos a clubdellibro@homolegens.com o enviarnos un WhatsApp al 608 02 8273. ¿A qué espera para ser parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens? Saludamos de nuestra mesa Blanca de Rodrigo. Muy buenos días. Buenos días, Alba. Bueno, ayer nos hablaste del cómic que vais a publicar sobre la figura de Carlo Acutis, que ya tenéis en preventa en Homo Legens, pero nos quedamos con ganas de conocer un poquito más sobre él. Cuéntanos. Pues hoy os he traído la edición francesa. La nuestra nos tiene que llegar esta semana, pero bueno, para que el espectador pudiera ver un poquito el formato que va a tener en tapa dura, que no tenemos todavía ningún libro en tapa dura y que va a ser una edición muy cuidada, es exactamente igual que el nuestro, pero en francés. Entonces, yo no sé si alguien conoce la figura de Carlo Acutis, pero bueno, Carlo Acutis era un niño italiano normal, con los gustos de cualquier adolescente de nuestra época, pero que luchó por poner a Dios en primer lugar y que, como comentábamos ayer, utilizó Internet para evangelizar. Entonces, él decía que la Eucaristía era su autopista al cielo y que su plan de vida era tener a Jesús siempre cerca. Y esto es una frase que dijo cuando tenía 7 años, o sea, desde muy pequeño él sabía cuál era su vocación. Entonces, luego dejó huella en la gente, todo el que tenía contacto con él, empezando por sus padres, que su madre, hay testimonios en los que dice que Carlo le fue su salvación, que al ver el amor que él tenía por la Eucaristía le obligó a ella a replantearse su forma de vivir. Y que otra cosa que le sorprendía mucho era la caridad y la generosidad con la que trataba a todo el mundo. De hecho, hay un pasaje en el cómic en el que se ve que Carlo coge sus ahorros y los utiliza para comprar un saco de dormir y regalárselo a un mendigo que dormía en la calle. Entonces, promueve valores muy interesantes para los jóvenes de hoy. Además, Carlo era muy joven cuando comenzó su proyecto de investigación, ¿no? Sí, Carlo tenía 11 años. O sea, pensemos, 11 años es un niño de sexto de primaria, o sea, es un niño muy joven, muy pequeño. Y empezó una investigación de milagros eucarísticos que ya ha recorrido más de 10.000 parroquias en todo el mundo.
Entonces, como comentábamos ayer, Carlo fallece de una leucemia fulminante en 2006 y 4 años más tarde, en 2010, un niño brasileño de 6 años que tenía una malformación del páncreas, pues su familia le llevó a rezar frente a una reliquia de Carlo y al besar la reliquia y pedir sanar, sanó totalmente. Y este fue milagro suficiente para que le beatificaran en el año 2020. Entonces, realmente la figura de Carlo, como comentaba hace un ratito, es muy buena, es un muy buen estímulo para los jóvenes de hoy en día para que se reflexionen sobre la vida y para que se den cuenta de que realmente se puede vivir el Evangelio siendo un adolescente normal, que no hay que hacer nada extraordinario. Bueno, este cómic y otros títulos se pueden adquirir de forma muy sencilla desde hace apenas unas semanas, ¿no? Sí, sí. Bueno, este cómic junto con más de 100 títulos se pueden adquirir en cualquier momento a través de nuestra página web, pero nosotros tenemos una iniciativa muy interesante que es el Club del Libro, que como decía Julio hace una semana más o menos, se parece mucho al Círculo de Lectores. Y luego la idea que teníamos al hacer este proyecto se explica muy bien en una frase que leí el otro día de Unamuno que decía que cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee. Y es que es verdad, porque lo que queremos nosotros es que la gente lea más y mejor, que se aficione a la lectura, que aprenda y que se forme para fomentar una sociedad un poquito mejor. Y luego no es solo eso, es que nosotros con los títulos que tenemos, o sea, los títulos vienen de autores de primera línea como Juan Manuel de Prada, como Roger Scruton, Francisco José Contreras, que también le mencionábamos la semana pasada, con John Senior y otros muchos muy interesantes. Y todo esto por una suscripción que puede ser mensual de 24,95 € al mes o anual de 269,95, siendo esta última al final del año 30 € más barata que la mensual. Y que se puede suscribir a través de nuestra página web o de los canales que tenemos habilitados. Vuestra página web ¿Queréis un antídoto a la ignorancia y sobre todo a la manipulación de las redes sociales y de muchos medios de desinformación? Leer todo lo que podáis. Eso y es. elegid bien lo que leéis. Sí, claro. Porque para mí lo que tenéis en Homo Legends o en Homo Legends es la garantía de que lo que vais a leer os va a hacer mejores personas, os va a dar más formación de base para poder tener criterio a la hora de enjuiciar, de calificar las cosas. Y os va a dar elementos para el raciocinio. Eso os va a hacer mejor gente, mejores personas, mejores ciudadanos. Por lo tanto, no dejéis de leer y si os podéis apuntar a este Club del Libro, eso os va de alguna manera a forzar a vosotros mismos todos los meses a tener una comida para el espíritu que os haga un poco mejores. Eso creo yo, Fernando. No sé si tú compartes la afición por leer, pero... Está clarísimo. Pues Blanca de Rodrigo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. Un placer, como siempre. Nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad, pero antes contarles que el director de operaciones del Pozo Alimentación, Juan Pedro Florido, ha sido reconocido como el mejor analista del mercado porcino español de la última década, tras lograr el nuevo galardón Pronosporc, el premio más prestigioso de la lonja de precios del sector porcino español que concede Mercolleda, con lo que ya suma 11. El director de operaciones del Pozo, empresa en la que desarrolla su actividad laboral desde hace más de 30 años, ha sido ganador de este premio en 6 ocasiones en la categoría oro y 5 en plata. Su experiencia y conocimiento del mercado de cerdo de capa blanca lo convierte en una de las personas más representativas e influyentes en la industria y ganadería porcina europea. Conciliador por excelencia y persona de reconocida capacidad para alcanzar acuerdos positivos para todas las partes, Florido es el profesional más laureado por su consecución de aciertos y conocimientos del mercado porcino. Brevísima pausa, apenas un respiro y enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos acercamos a la 1 en punto de la tarde, pendientes de esa rueda de prensa que en apenas unos minutos darán Santiago Abascal y Evan Espinosa de los Monteros, pero mientras tanto, Ana Gullois, Crónicas de Manicomio. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Alba. Los centros educativos del archipiélago canario ya cuentan con el programa Neducasex. El plazo de inscripción para acceder a este programa durante el curso escolar actual ya está abierto y se van a ejecutar en concreto en los centros de educación especial y en los centros públicos donde hay alumnos con necesidades educativas especiales.
impulsado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, forma parte de su estrategia para la promoción de la igualdad con perspectiva de género, diversidad afectivo-sexual y educación sexual. Según la consejera de Educación, Manuela Armas, se pone en marcha un proyecto pionero en España dirigido a abordar la educación sexual con alumnos de necesidades educativas especiales. ¿Y qué objetivos pretende conseguir? La formación del profesorado en los conceptos y estrategias metodológicas para el correcto desarrollo afectivo sexual y socio-relacional de los alumnos, el acompañamiento en el aula para la implementación de estos conceptos, fomentar el trabajo del profesorado con las familias para el aprendizaje afectivo sexual del alumno y desarrollar en el alumnado competencias y habilidades de interacción social en los ámbitos afectivo sexual y socio-relacional. Pero exactamente ¿en qué va a consistir? Los contenidos abordan, entre otros, el autoconocimiento y la valoración personal, las identidades corporales y de género, el afecto, los gestos, deseos y conductas eróticas y sexuales y la salud sexual y reproductiva. De hecho, la propia consejera Manuela Armas aclaró que el desarrollo de esta iniciativa está asociado con correcciones curriculares de infantil, primaria y tránsito a la vida adulta. O sea, queda muy claro que es para niños de entre 0 a 6 años, que se establecieron en la orden de febrero del año 2016 dirigidas a este tipo de alumnado. Alumnado, como indican, en el aulas en clave y centros de educación especial del archipiélago canario. Y me gustaría ver el programa exactamente de 0 años, debe ser muy interesante. Bueno, es que la educación infantil es desde... Ya, pero que debe ser muy interesante ver cómo educa sexualmente a gente asexuada. Además es que la imagen que hemos visto es que es vergonzoso. Queda totalmente explícito. Es vergonzoso. Sí. De lo que quieren dar, de lo que quieren impartir en ese tipo de aulas. De hecho, además, los módulos, porque son varios módulos, ¿no? Entonces, el primero es esa formación a los profesores. Entonces, dentro de esa formación, los contenidos son el módulo 1, sexualidad, que se escribe en plural, porque aquí tiene que haber también pluralidad, sexualidades, los puntos de partida. Educación afectivo-sexual, una responsabilidad compartida. El módulo 3, educando con nuestras actitudes y buenas prácticas. El módulo 4 ya entra dentro del programa Educasex, que es la educación sexual desde el aula con las familias. El módulo 5, ante las conductas inadecuadas, pues las pautas de actuación. Y el módulo 6, las familias y otros agentes sociales, esa educación sexual donde que vuelven a hacer referencia a que tiene que haber siempre una compatibilidad entre los profesores con las familias para que el alumno pues, se impregne bien de estos contenidos. Esta formación, que va a ser online para los profesores, entra de enero a febrero y luego ya la siguiente es la implementación del programa, que son de febrero a junio del año que viene. Entonces, el profesorado lo que va a hacer es impartir a los alumnos contenidos, audio, vídeos, todo tipo de volúmenes para que los alumnos puedan aprenderlo. Y luego ya la tercera fase, que es que los alumnos hayan podido aprender esta asignatura, porque dicen que esta evaluación es de forma continua. O sea, que esto no es solo un programa y ya está, sino que lo que quieren es que los alumnos profundicen y que comprendan todos los lo que dice este programa. Si el programa o lo que se ve es lo que pretende el curso, tengo la duda si pretende mover al hombre de Cromañón o al de Nardental, porque es el que iba en pelotas. Tengo mis dudas. Sería bueno preguntarles. En este asunto del correcto, que dicen ellos, correcto desarrollo y evolución de la conducta sexual de los niños, evidentemente la palabra correcto y la palabra desarrollo tienen un perfil muy concreto. Es decir, probablemente mucha gente en España y muchos padres, la mayoría de padres, ni están de acuerdo en que eso sea correcto, ni están de acuerdo en que eso sea desarrollo. Con lo cual, oye, tú te puedes atribuir todos los calificativos positivos que quieras y enviarle al otro de enfrente todos los negativos que quieras, pero no cambias la realidad. Lo que cambias es la percepción que puede tener la gente de esa realidad. Entonces, una vez dicho eso, hombre, ¿por qué no nos ponemos a trabajar en algo en lo que estemos de acuerdo? Especialmente aquellos que tenemos la responsabilidad de educar niños. Porque, claro, en el marco de una fractura tan importante, una división ideológica cada vez más profunda y en la búsqueda de elementos comunes que nos permitan no volver ni al 34 ni al 36 a darnos de bofetadas unos a otros, ese elemento de común denominador, desde mi punto de vista, debería ser el respeto a la libertad del otro. Es decir, yo podré aceptar que el de enfrente decida que su hijo de 12 años no tenga que pedirle permiso para ser castrado química o físicamente.
pero él deberá aceptar que yo sí disponga y tenga la responsabilidad de oponerme a que mi hijo pueda ser castrado física o químicamente. Es decir, tendremos que entrar en ámbitos donde solo es posible la convivencia si tú respetas mi libertad y una serie de ámbitos de privacidad y de uso de mi libertad que son para mí indelegables, y yo acepto que tú en ese mismo ámbito tengas tu espacio. Claro, el problema de la izquierda es que está empeñada en entrar en todos nuestros espacios. Mientras que por lo menos algunos que nos consideramos, es verdad, conservadores y enraizados en la cultura cristiana, etcétera, simplemente decimos, oiga, no traspase usted determinados ámbitos de mi libertad y de mi privacidad. Y los están traspasando todos. Con lo cual, claro, al final uno pone pies en pared y va a reaccionar. Y vamos a reaccionar, porque hay cosas que no las van a poder hacer. Y si las hacen, y si quieren hacerlas, será con nosotros en la cárcel. No habrá otra manera de hacerlas, porque hay determinados asuntos en los que no vamos a transigir, así de sencillo. De hecho, es que en este programa queda patente que ya no es esa educación o salud sexual reproductiva, que es lo que siempre alegan, que necesitan los alumnos. Es que habla de valoración personal, identidad corporal y de género, el afecto, esas emociones, esos deseos y conductas eróticas. Está metiendo muchos más conceptos que lo que quieren es hacer esa ideologización a los niños desde la afectividad sexual. Don Fernando, ¿cómo lo ves? Pues bien, como tú, pero con una duda, Dices que tú estás dispuesto a aceptar que el otro, el padre, permita que castren a su hijo. Yo creo que eso es antropológicamente inaceptable. Ya está aceptado, Un Fernando. derecho del hijo, ¿no? Ya lo han aceptado ellos. Bueno, pero yo no. ¿Pero cómo lo hacemos? Y tú tan tolerante te encuentro. Pero ¿cómo lo hago? Es decir, no tengo capacidad para oponerme a eso. Ya me gustaría. Ya me gustaría. Si todos tienen derecho a la integridad física, dice la Constitución, pues el Tribunal Constitucional dirá que ese no es un derecho de los padres. Tendrá que ser el propio hijo cuando sea mayor el que decida eso. Pero son temas que me dan vértigo, porque es entrar en unas materias para las que no estamos suficientemente preparados. No es verdad que se pueda decidir el sexo a los 12 años, yo eso no lo creo. No lo creo. Y como no lo creo, espero que el Tribunal Constitucional garantice que la integridad física del menor no puede ser violada ni con autorización de su padre. En lo que coincido contigo. Me diferencio de ti. No. Yo también coincido contigo. Lo que pasa es que no sé cómo. Vamos a ver, no he podido imponer que esa señora mate el hijo que lleva en su vientre. Y sin embargo lo hace. Pero yo no puedo imponerlo. Y eso se avergonzará la humanidad como de la esclavitud. De eso volveremos. Es intolerable. Un niño, si para tan largo me lo fiáis. Pero yo insisto. Sí, Fernando, pero no lo puedo impedir, que es lo que trato de explicar. Pero lo puedes combatir. Y lo hago cada día desde aquí. Por eso. Lo combato, pero no puedo impedirlo. No puedo. Ahora, eso sí, tendré que pedirle al que está enfrente que al menos me deje enseñarle a la madre la ecografía de su bebé, le deje explicarle en qué consiste lo que le van a hacer. Está claro, eso es notorio. Es lo único que puedo hacer. No, puedes hacer mucho. Puedes concienciar a las madres de que lo que tienen en el seno es un ser distinto de ellas y vivo, y que no lo pueden matar. Vamos, me parece que fue Julián Marías la primera autoridad laica, que se opuso al aborto en España de manera terminante, fue don Julián Marías. En un memorable artículo de ABC, de la tercera ABC. Y la verdad es que la lista de la gente que entiende que el aborto es un crimen, pues yo creo que es mayoritaria. Que no sea delito, que la mujer que mate por necesidad, por lo que sea, no sea delito como lo fue históricamente. Bien, pero de eso a convertirlo en derecho, me parece que eso es una aberración. Y el Tribunal Constitucional pues no se ha pronunciado. ¿Lleva cuántos años? 12 y medio. Casi 12 y algo. Casi 12, sí. Pues eso ahí hay un fallo. Ahí. Reconozco el fallo del Tribunal Constitucional. En fin, Ana, nos traes otra noticia para hoy. Sí,
Porque el pasado mes de noviembre el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat y la Universidad de Barcelona anunciaron la creación de una cátedra sobre la perspectiva de género y feminismos. Una cátedra que se estrenó ayer con un taller sobre el conocimiento feminista dentro y fuera del mundo académico. ¿Para qué? Con el objetivo de apoyar y dar visibilidad a la investigación con perspectiva de género y la investigación feminista. En esta línea, desde el Ayuntamiento han impulsado diferentes proyectos. Estas iniciativas municipales tienen el objetivo de añadir perspectiva de género a todas las investigaciones, para que cualquier investigación, análisis, ya sea científica, lingüística o sociológica, tengan en cuenta este aspecto, porque aseguran desde el consistorio que la investigación si no pierde sentido. Denuncian que el feminismo no debería estar enfocado solo en las mujeres, sino que es necesario enseñar nuevas masculinidades. Este término replantea la idea tradicional de la masculinidad y se aleja de la idea de la masculinidad tóxica. La responsable técnica de igualdad en el municipio, Nuria Jiménez, afirma que una ciudad moderna tiene que tener políticas igualitarias. Y para que un municipio pueda decidir que está desarrollando un programa municipal feminista, tiene que tener al menos un presupuesto, un programa y personal cualificado. Pero quiero recordarles que el Ayuntamiento de Cornellà aprobó un presupuesto de 97,8 millones de euros para este año, una cifra que incrementaba en un 14% con respecto al ejercicio anterior, y que el consistorio destinó casi 6 millones de euros para proyectos sociales, de los cuales entraba también la igualdad y la salud pública. Pero quieren seguir incrementando el presupuesto, se ve. Claro. Nada, hemos entrado en una espiral muy interesante de locura esférica. Tagazona no recula aunque lo mande la bula. Pero el problema es que gastan Como no te apartes tú. Si todo eso fuera sin dinero y sin personas... Chufla. Y de hecho matizaban que de esos 5,5 millones, casi 6, decían que de esa manera se ampliarían las subvenciones y los programas de apoyo a colectivos más vulnerables. Y nos encontramos con estas cátedras. Bueno, chufla, como Ay, no te apartes cómo tú. está la locura. Elogio de la locura. Qué horror. Qué horror. En fin, Ana Ullo, muchísimas gracias por estas crónicas de Manicomio. Julio, que te tienes que ir, pero antes, breve resumen de lo que nos estabas contando en tu canal de Telegram. Ay, Dios mío. Pues mira, os cuento que el obispo Prado Ayuso ha tomado posesión de su obispado, de su episcopado en San Sebastián, y con la presencia estelar de Manuela Carmena, Cándido Méndez y Cacux, el exvicario apartado por abusos sexuales por Munilla en ese episcopado. Así que no ha entrado con un pie muy bueno el obispo Prado Ayuso en San Sebastián. Pero como eso tenéis todo el desarrollo de lo que está pasando en torno al tema del Tribunal Constitucional y un montón de información buenísima. Julio Ariza el Toro, Telegram, ahí estoy. Gracias, Julio. Julio Ariza el Toro, ya saben. Santiago Abascal, en el escritorio del Congreso de los Diputados, lo escuchamos. Por el presidente del Gobierno, y que consiste en el ataque más grave que ha sufrido la Constitución y su propio fundamento, la indisoluble unidad de la nación española. Es decir, lo que está sucediendo en España es que el presidente del Gobierno está pactando con unos criminales condenados o fugados la impunidad de sus delitos. Y por si fuera poco, les garantiza la impunidad para volver a cometerlos. Intención que estos mismos criminales han anunciado reiteradamente, incluso en esta misma Cámara, a través de sus distintos portavoces. Quiero decir que, por supuesto, celebramos que el Tribunal Constitucional detenga este nuevo atropello del Gobierno. Pero debemos entender, y queremos transmitir esta reflexión a todos los españoles, que el Tribunal Constitucional únicamente ha resuelto sobre un atropello a los procedimientos por vulnerar derechos de los parlamentarios. Y eso es algo extraordinariamente grave en cualquier democracia, pero en absoluto comparado a la profundidad del desafío a la ley, a la Constitución y a la nación planteado por el Gobierno. Permítanos una simple comparación histórica. El mafioso Al Capone fue condenado por fraude fiscal. Pero sería absurdo entablar hoy un debate sobre fiscalidad para entender las acciones de este criminal. Del mismo modo, aunque debe mantenerse, y nosotros mantenemos la denuncia al atropello a los procedimientos, no debemos desviar la atención del verdadero golpe que protagoniza hoy el señor Sánchez y todo su Gobierno. Insisto, asaltar la separación de poderes y pactar con criminales la impunidad de sus delitos
y facilitar la reincidencia impune de esos mismos delitos. Es decir, una auténtica conspiración para delinquir. Por eso mismo les anuncio que este mismo viernes presentaremos ante el Tribunal Supremo una querella contra Pedro Sánchez y todos los que han intervenido en este gran concierto delictivo en unión al separatismo golpista del año 2017. Les anuncio igualmente que seguimos trabajando sin descanso en el planteamiento de una moción de censura. Tal y como venimos reiterando desde la investidura de este Gobierno ilegítimo, millones de socialistas se han quedado sin representación en España y sin representación en este hemiciclo por la traición y las mentiras del señor Sánchez, algo que estamos comprobando durante estos mismos días a consecuencia de las declaraciones de un número innumerable de destacados dirigentes socialistas. Creo que es el deber de la oposición ceder la tribuna del Congreso de los Diputados a todos aquellos españoles a los que Sánchez ha hurtado hoy la representación política. Tal y como comprobamos en el año 2017, los golpes posmodernos son muy diferentes de los golpes del siglo XX y del siglo XIX. Hoy en día, como sucede en muchas naciones cuyos gobiernos son aliados precisamente de esta extrema izquierda, la eliminación de los derechos y las libertades en democracia se hace de forma escalonada, burocrática y retorcida a lo largo de meses. Y solo cuando es demasiado tarde, los ciudadanos advierten que han perdido su patria, su democracia y su régimen de libertades. Desde Vox, como siempre, no dejaremos de trabajar para evitarlo y para advertir a los españoles de la gravísima amenaza que este Gobierno supone para la convivencia, para el Estado de Derecho, para la Constitución y, en definitiva, para España. Muchas gracias. Bien, pues dada la gravedad de los asuntos que están aconteciendo en estos días, me van a permitir que hoy no abordemos asuntos relativos a la actividad parlamentaria ordinaria de nuestro grupo, que en cualquier caso les hará llegar nuestro equipo de prensa. Pero creemos que hoy es importante concentrarnos en denunciar el golpe de Sánchez, que afortunadamente ha sido ralentizado por instituciones de la democracia española, y denunciar también la manipulación que la izquierda política y mediática está ejercitando para centrar la atención en las actuaciones del Tribunal Constitucional, que ha detenido, como digo, temporalmente el golpe, en lugar de enfocarnos en el golpe en sí mismo, que es lo verdaderamente grave. Es importante que denunciemos el acoso, la persecución, la coacción, el chantaje y las amenazas que el Partido Socialista Obrero Español y el Gobierno de la Nación están profiriendo contra una institución democrática, contra una institución esencial en nuestro sistema como es el Tribunal Constitucional, con la finalidad de influir decisivamente en las resoluciones que deben tomar los magistrados que lo componen ante los recursos de Vox y del Partido Popular. El Partido Socialista y Podemos en estos días han escrito tuits en los que decían que pueden ser impredecibles las consecuencias para la democracia si el Tribunal Constitucional estimaba alguno de los recursos de amparo. Ha instado incluso a los magistrados a deponer su actitud, como si estuvieran delinquiendo. Estamos ante un ataque inconcebible a una institución que merece mucho más respeto. Resulta dramático para los españoles que 44 años después de la consecución de la aprobación de la Constitución española, 40 años después de la victoria del PSOE, aquel 28 de octubre de 1982, tengamos hoy que explicar en qué consiste un Estado democrático de derecho, en qué consiste la separación de poderes, en qué consiste el respeto a las instituciones que hacen de contrapeso unas a otras. Dice la extrema izquierda que nos gobierna que la resolución del Tribunal Constitucional es inédita. Claro que lo es, porque es inédito ver que un gobierno intenta ponerse por encima de la ley, arrogándose lo que ellos llaman la soberanía popular. Pero es que sin ley no hay democracia. Por tanto, ningún político
está ni puede estar por encima de la ley. Y aunque a él le parezca increíble, ni siquiera Pedro Sánchez está por encima de la ley. Ya sabemos que él se cree que está por encima de todo y de todos los españoles, incluso del rey, pero no lo está. Pedro Sánchez no está por encima de la democracia, aunque a él le cueste creerlo. Richard Nixon, aquel presidente norteamericano, en los años 70, llegó a decir que si el presidente hacía alguna cosa, entonces no era ilegal. Por sus actuaciones derivadas de esta concepción tan equivocada, tan egocéntrica, tan retorcida de lo que es la democracia, y por su desprecio a las reglas básicas del sistema que le hizo presidente, tuvo que acabar dimitiendo. Y si un presidente norteamericano... Lo han escuchado. Este viernes Vox presentará una querella contra Pedro Sánchez y todos sus socios de gobierno frente al Tribunal Supremo después de lo que ha ocurrido en los últimos días. Ahora lo comentaremos, pero antes saludamos a nuestra mesa a Adolfo Albistur de Protege tu Vida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alba. Cuéntanos, ¿cuál es la importancia de tener un desfibrilador cerca? Pues mira, lo más importante es porque disponemos de muy poco tiempo en el momento que tenemos una parada cardíaca, ¿no? El tiempo es oro, no tanto por el corazón, que también, sino porque el cerebro, en el momento que lleva más de 4 minutos sin estar oxigenado, por la falta de ese latido del corazón, pues empieza a estar dañado. Entonces, ¿cómo debemos de actuar en ese momento? Nosotros tenemos una persona que se ha desvanecido, evidentemente no sabemos ante qué estamos, puede ser nuestro padre, un compañero de trabajo, un cliente. Bueno, nosotros enseguida iríamos con el desfibrilador, lo que haríamos rápidamente sería abrirlo para sacar, porque vamos a trabajar realmente con esto, y lo más cómodo y más fácil es darle al botón. En el momento que nosotros le damos al botón, el desfibrilador empieza a hablar. Solicite asistencia médica. Siempre el protocolo es llamar primero a emergencias. La ropa del torso del paciente para dejar la piel al Quitamos la ropa del torso, en el caso que fuera así, hay aquí unas tijeras para poder cortar también. verde para sacar los electrodos. Tiramos de la lengüeta verde. Y voy a hacer la prueba de cómo se sacan los electrodos, es decir, esta es la misma, no voy a quitar estos, tiramos de la lengüeta, vamos a ver, y aquí están los electrodos. ¿Cómo haríamos? Bueno, pues abrimos este recubrimiento y aquí dentro tenemos electrodos. Entonces, automáticamente lo que hacemos es colocarlos. ¿Cómo los colocaríamos? Pues muy fácil, los colocamos simple y llanamente, como viene el dibujo. Este sería en esta situación y en esta posición. Y ya hemos hecho lo más difícil, que es colocar los electrodos para que el aparato ya monitorice a esa persona. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, si la persona está ante una parada, lo que te va a pedir es que demos a un botón para mandar esa corriente, para que lo antes posible ese corazón que está parado fibrilando, que es un movimiento que no da latido, pues pare y vuelva a latir, para que vuelva la sangre a salir del corazón y venga al cerebro. Si la persona no estuviera en parada, lo que va a hacer es quedarse analizando, registrar lo que ocurre en este corazón aquí dentro y no haría nada. Es decir, nunca podemos hacer daño, pero sí lo que vamos a hacer es salvar a una persona que puede ser, ya digo, nuestro padre, nuestra madre, nuestra mujer, nuestro hijo, nuestro compañero. Con lo cual, pues es la única manera que hay de que realmente consigamos esto. Fijaos, doy unas cifras. En España, de cada 100 personas que tienen paradas, solamente salvan 5. Los médicos de emergencia dicen, cuando hay una parada no asistida, muerte segura. En Estados Unidos se salvan 50. Porque proporcionalmente hay 8 veces más desfibriladores que en España. Las empresas lo tienen, prevención de riesgos, y lo tienen en muchísimas casas, muchísimas comunidades de vecinos. Eso hace que la estadística de 95 que se mueren, allí sean 50. Debemos de conseguir y tener muchos más desfibriladores. ¿En qué lugares deberíamos tenerlo? Pues mira, en los sitios realmente, si lo tenemos en casa es ideal, porque en casa pasamos más de 8 horas, sobre todo las de sueño, y ahí 8 de cada 10 pasan en casa. Pero qué mínimo que esté en una comunidad de vecinos, o sea, que cualquiera pueda acceder, si estamos en un edificio de vecinos, que pueda acceder a por él. Si tardamos más de 5 minutos ya no, pero si tardamos menos de 5 minutos es completamente tal. Y luego, pues bueno, yo creo que cualquier restaurante que tiene clientes, cualquier empresa cuyos trabajadores están 8 horas, bueno, es que hay tantísimos sitios que realmente en cualquier sitio es bueno, pero yo diría que en empresas y en casas sería esencial. Además, no sé si
¿Puedes contarnos esas ventajas que tienen los espectadores del Toro Televisión? Sí, os lo voy a contar porque son muchas, es decir, y muy buenas. En primer lugar, si llamáis diciendo que llaméis de parte del Toro, tenéis un teléfono en pantalla, 900-730-061, vais a tener un 30% de descuento. Creo que es un regalazo para estos momentos de Navidades, de regalos, cubrir y tener nuestra casa y nuestra empresa cardioprotegida. Y luego también estamos entregando de regalo un dispositivo que es antiasfixias. Tenemos un atragantamiento, a veces se complican muchísimo, hay personas que han muerto de atragantamientos y sobre todo se pasa muy mal. Bueno, pues este dispositivo, que es muy sencillo, nos recuerda a todos a cómo desatrancamos muchas veces los baños, pues con este dispositivo lo que conseguimos es que haga vacío, se coloca tal que así, nos abre el mentón, presionas, hace vacío, tiras y esa comida, lo que nos haya atragantado, pues sale. Con lo cual, bueno, pues es muy sencillo de utilizar y ese problema que tenemos, que muchas veces, repito, se complica, pues lo tenemos. Dispositivo y 30% de descuento, llamándonos del Toro, evidentemente, a ese 900-730-061. Pues Adolfo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Y nos vamos a ir a una pausa de publicidad y a la vuelta seguimos hablando de más asuntos. No se marchen. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos acercamos a la 1:30, además lo hacemos de la mejor manera posible con Navarrete Tinto encima de la mesa. Lourdes Pereira, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? buenos días, gracias por invitarme. Bueno, el placer es nuestro. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es Navarrete Tinto? Bueno, pues Navarrete Tinto es una empresa familiar que nace en el año 2000 y nos dedicamos a la cría de cerdo ibérico de máxima pureza genética, ¿no? El 100% ibérico, y después a la transformación en los productos, pues, en sus productos derivados, que son el jamón, lomo, presa, chorizo, salchichón y las carnes, ¿no? Para ello, pues llevamos los cerdos a montanera, que es la época en la que se produce la bellota, que es de octubre a marzo, y nada, y hacemos el sacrificio y la transformación. Hemos también además apostado, además de por la máxima calidad, por la innovación tecnológica, y hemos desarrollado pues 3 proyectos de I+D+I, y bueno, y aquí estamos con nuestros productos. ¿Cuáles son esos productos? Haznos un breve resumen, nos decías jamón, lomo... Sí, pues bueno, a ver, nuestra producción es de bellota 100% ibérico, todo, y tenemos el jamón, la paleta, la presa, que la presa es justo lo que he traído hoy, esto de aquí, y es esa pieza entera de ahí, que pesa como 350-450 gramos, un poquito más fuerte que el lomo. Luego tenemos el lomo, chorizo, salchichón, y luego ya tenemos pues los cortes más nobles del cerdo ibérico, ¿no? Que son pues la pluma, el lagarto, que se está poniendo ahora muy de moda, el abanico, secreto, solomillo, carrilleras. Bueno, pues eso es más o menos lo que... Háblanos un poquito de los packs, porque estamos viendo, por ejemplo, que tienes ahí una caja que puede ser muy buena idea de cara ahora a las Navidades, para sí, llevar a las comidas y cenas. Sí, pues la verdad es que nosotros, haciendo un producto de calidad, pues pensamos también que todo el empaquetado tiene que también ser bonito y ser de calidad, ¿no? Y elegante. Entonces, esta caja, por ejemplo, tenemos multitud de cajas que además el precio depende de lo que cada uno quiera rellenarlo, ¿no? Obviamente el jamón es lo más caro, pero bueno, pueden ser cajas mixtas, cajas de un solo producto y de muchos tamaños, ¿no? O sea que es verdad que damos muchísimas opciones. Esta en concreto, por ejemplo, lleva 8 sobres de 85 gramos cada uno, también la tenemos con 12 sobres de 50 gramos. Y bueno, vendemos también piezas enteras, lonchados, o sea, nos adaptamos al cliente. Y luego, por ejemplo, estos sobres que a mí me parecen una preciosidad. Vas a una cena, llevas un sobre de estos, quedas fenomenal, ¿no? Me parece muy bonito y muy elegante. La verdad es que trabajamos todo tipo de gramajes, todo tipo, pues, para satisfacer al cliente. Y además ahora en Navidad estamos con una promoción del 20% de descuento hasta el 7 de enero. Además, por ejemplo, si hay algún espectador que nos esté viendo ahora mismo y diga, quiero que para tal día tener mis productos, ¿cómo tiene que hacer? ¿Os llama o lo pide directamente por internet? ¿Cuántos días tarda? Pues lo puede hacer o directamente por internet en nuestra página web, o llamándonos por teléfono, o incluso si quiere ir a nuestras instalaciones, que estamos en Alcobendas, y así prueba el producto y ve un poco de lo que hablamos, ¿no?
¿Cuánto tardamos? Pues la verdad es que, bueno, ahora estamos trabajando a destajo, eso es verdad, que es nuestra época, pero solemos tardar en prepararlo 24 horas y en la mensajería el contrato que tenemos es 24-48 horas. O sea, realmente, como mucho, y para no pillarme los dedos, en 3 días lo tiene en su casa. Es decir, que todavía llegaremos a... O en Navidad, Madrid, si es en Madrid, es que lo puede tener en el día. O sea, que depende un poco. Pues que os llamen cuanto antes a este número de teléfono. Ahí tienen la página web, navarretintoibéricos.com. Un placer, Lourdes. Nada, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Vamos a seguir hablando de más asuntos. Nos centramos ahora en los datos sobre las violaciones, porque hemos visto cómo han aumentado casi un 40% en comparación con el año 2019. Vean. Pedro Sánchez prometió que iba a liderar el gobierno más feminista de la historia. Prometió que las mujeres iban a dormir tranquilas. Prometió que iba a erradicar la mal llamada violencia de género. Unas promesas a las que se sumó la ministra de Igualdad, Irene Montero, pero unas promesas que cayeron en saco roto. Y es que nunca antes las mujeres habían estado tan desprotegidas. Una afirmación que se demuestra con los datos del último balance de criminalidad del Ministerio del Interior. Y es que según este informe, las violaciones han aumentado en un 38,2% en este último año. En concreto, 2022 acaba con 1.942 agresiones sexuales con penetración. En 2021 hubo casi 1.600 y más de 1.400 en 2019. Unos datos que alarman y preocupan a todos. Desde Vox, sin embargo, no han dudado en señalar la causa principal. Mientras la izquierda se ha dedicado a aprobar una ley que libera a violadores, agresores, acosadores y pederastas. Nadie, repito, nadie, salvo Vox, se para a pensar, de verdad, en el sufrimiento de esas mujeres. La ley del solo sí es para Vox y para muchos la causa del aumento de las violaciones, y es que desde que se aprobó, más de 90 agresores sexuales, 91 concretamente, han visto rebajadas sus condenas. 12 de ellos además ya han sido excarcelados, un hecho que está provocando que incluso las más feministas pidan la dimisión de la ministra de Igualdad. Nos fijábamos precisamente en esta ley del solo sí es sí de Irene Montero, pero el problema vendrá también cuando muchos de estos violadores que están saliendo a la calle o que están viendo reducida su condena, cuando vuelvan a ser reincidentes. Claro, eso todavía no ha pasado. O sea, el primer disgusto es saber que el que te ha violado está en la calle y tú estás violado, normalmente violada. Pero claro, cuando este reincida, entonces el cabreo puede ser como más mayúsculo. Bueno, a ver, la posibilidad de equivocarse se puede dar incluso en cerebros privilegiados, que no es el caso, ¿eh? Cuando tú te equivocas porque no aceptas ningún consejo antes de tomar una determinación, ya no es un problema de tener el cerebro privilegiado o no, sino que es un problema de humildad y soberbia. Pero si no rectificas, entonces ya eres soberbio esférico, con lo cual haces un daño a todo el entorno. Y yo creo que si quieren no hacer daño, lo mejor es que se retire, pero muy lejos. Sí, sobre todo cuando había sido informada, avisada previamente, por todos, o sea, por el Consejo General del Poder Judicial, por la posición, y aún así, lo que dice Francas, caso omiso. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ahora la excusa es el machismo de los jueces, como lo que está ocurriendo siempre, que al final ocurren cosas así, tirar balones fuera. Pero nos encontramos con que muchos, de hecho, hay 91, yo he leído ahora que hasta 104 ya habían reducido la condena, muchos violadores para que se vean, claro, porque al final las penas se reducen hasta la mitad, otros salen. Y luego, a mí lo que me sorprende es que dentro de sus redes sociales, por ejemplo, la ministra de Igualdad sigue denunciando que ha habido 5 mujeres, que se han muerto, que han matado, es decir, sigue con esa propaganda cuando tiene una ley que todavía no van a modificar, porque esas enmiendas que iban a hacer para ver si de alguna forma se podría a futuro volver a rebajar, o sea, volver a poner la ley que estaba y volver a blindar tanto el abuso como la agresión, y que no se siga rebajando las condenas, lo que está hecho ya no se va a poder rectificar. O sea, el daño que está hecho esta gente que ha salido a la calle, que se la ha visto reducida la condena, por el principio dentro de lo que rige nuestro sistema jurídico, no van a volver a verse de que el reo se beneficia de la ley más beneficiosa, y valga o no valga la redundancia, porque ha redundado. O sea que... Entonces, son datos que ya conocía. Es decir, cuando aquí hemos denunciado que el presupuesto que tenía el Ministerio de Igualdad eran de 500 millones de euros, los datos que dábamos, por ejemplo, en el año 2021, como habían incrementado ese 30% las agresiones sexuales, lo que hacen es, bueno, vamos a seguir incrementando el presupuesto. 525 millones de euros. Y aún así
caso omiso a juristas, asesores, oposición o un montón de gente experta sobre cómo tienes que hacer esa ley. Tendrían que regalarle un libro a la ministra de autoayuda. Pero cuando pasa, y aún así cuando pasa, saco balones fuera. Bueno, nosotros no tenemos la culpa, es que los jueces aplican la ley de forma machista, no, los jueces aplican la ley en virtud de lo que pone en la ley y hacen una interpretación. No pueden hacer una interpretación favorable porque si no ya la habrían hecho antes sobre esas condenas. No interpretan la ley, aplican la ley. Aplican en base, sí, pero muchas veces, o sea, aplican la ley, perdón, no la están interpretando. Lo que sí que están, cuando digo la interpretan, muchas veces cuando hay un conflicto sí que tienen que de alguna forma, algunas veces la ley no está bien hecha, pero es que en este caso no es así, porque este caso lo deja muy claramente que ya no hay abuso o violación, ahora es solo un único delito. Y en ese delito lo que hacen es condensarlo todo. ¿Qué pasa? Que las violaciones que había antes lo que hace es rebajarse la pena. Que eso ya se sabía. En la parte científica se usa el criterio de que cuanto más clasifiques, mejor organizas las cosas y más justo eres. Porque si pusiéramos que todos los animales son animales, pues es muy fácil. Pero no haríamos nada. Hay que empezar a decir clasificación de órdenes, reinos, subreinos, suborden, superorden, para que al final quede una cosa que realmente tenga claridad y se entienda. Entonces, agrupar es la peor manera de resolver las cosas. A ver, lo de sostenella y no enmendalla aquí funciona. Vamos a ver. De todas maneras, mi amigo Francás es que siempre pone la guinda en el pastel. A ver, esta tipa... Bueno, es que no solamente no debe tener cerebro, o sea, lo único que hay que tener en cuenta, bajo mi humilde opinión, es este tipo de gente está presionando al gobierno de mil maneras. Es decir, sin mí no vas a ningún lado, sin mí sigues sin estar en Moncloa, con lo cual le están permitiendo por activa y por pasiva todo lo que quieren hacer. Este personaje, esta tipa, no tiene ningún tipo de criterio al respecto. Primero porque su cerebro prácticamente debe ser plano. Y segundo porque aunque le digan lo que le digan, ella considera que está por encima del bien y del mal. Y va a seguir presionando al respecto porque, a ver, ella puede cometer un error por desconocimiento y por arrogancia o por lo que quieras. Pero ¿quién es el máximo responsable? ¿Quién se lo permite? ¿Quién le está permitiendo una y otra vez que siga confundiéndose? ¿Por qué? Porque el señorito que está detrás, con esa permisividad, ya sabemos quién es este presidente por accidente. Y sabe que si le enmienda la plana a esta señora, bueno, es muy probable que se le vuelvan en contra y que no pueda seguir con sus posaderas en la poltrona y en Moncloa. En cualquier caso, tiene razón mi partido. Es decir, yo creo que somos el único que estamos diciendo lo que está sucediendo. Y el primer comentario que ha hecho mi amigo Francás, es decir, imaginaos lo que debe de estar pensando cualquiera de las mujeres violadas, pensando y viendo cómo sus violadores, es decir, que han trastocado su vida para siempre, sí, para siempre. Para siempre, realmente pueden estar no solamente beneficiándose de la ley, sino en la calle. Pedro Sánchez no solo, además, ha decidido no cesar en ningún momento a Irene Montero, sino lo que ha hecho es premiarla durante todo el mes de diciembre, viendo que la ministra de Igualdad consiga sacar sus leyes adelante. La semana pasada hablábamos de cómo el Congreso daba luz verde a la ley del aborto y esta semana le toca a la ley trans. Además, en la Comunidad de Madrid, desde hace bastantes meses, Isabel Díaz Ayuso viene asegurando que estas leyes ideológicas las va a derogar, pero de momento no es así. Lo denunciaba de nuevo ayer en El Gato al Agua Rocío Monasterio. La ley de Ayuso, la ley trans de Ayuso, tiene autodeterminación de género, que quiere decir que ya niegan el sexo, niegan la biología y que todo depende de tu voluntad. Esto jurídicamente también es una aberración. ¿Cómo puede ser que tengamos en Madrid una ley con autodeterminación de género? Autodeterminación, que todo depende de la voluntad. Que tengamos una ley que tiene que no hay presunción de inocencia, inversión de la carga de la prueba. Que tengamos una ley que además obliga a ir a los colegios, a colectivos trans, a nuestros niños, decirles que se tienen que vestir de niña, y hacer prácticas sexuales y normalizar todo esto a niños pequeños de 10 años. Una barbaridad. Es una barbaridad, sí. Eso es una barbaridad. Yo siempre digo, yo insisto en la frase que siempre dice Rocío, dejad a nuestros niños en paz. Que nuestros niños tienen que ser y crecer como niños. Ya llegará el momento cuando sean adultos y cuando sean mayores de edad de decidir lo que consideren que tienen que decidir, pero en el interín los niños tienen que ser niños, les guste o no les guste, y que dejen fuera y que saquen las manos de nuestros niños. Pero es evidente, o sea, yo sigo diciendo, no puedo entender cómo es posible
que antepongan que los niños sean del Estado en lugar de que los niños pertenecen a sus familias y a sus padres. Es que es increíble. Y que yo tenga que estar escuchando a alguna ministra diciendo que no, mis hijos son del Gobierno y del Estado, pues deja a tus niños donde quiera, pero déjalos de los demás que estén digamos, al albur y bajo el paraguas de sus propias familias. Es peor, no escucharás ninguna ministra que diga que sus hijos son del Estado. Escucharás decir que los tuyos son del Estado. Pero los suyos, no te preocupes, que no se van a confundir. Es lo mismo que pasa en Cataluña, ¿eh? O sea, sus hijos no se equivocan. No van al colegio público y tal, van al colegio alemán, al inglés, al italiano, al francés. No se equivocan de escuela, ¿eh? No se equivocan de escuela, y allí tampoco, ¿eh? Está claro. O sea, con tus hijos jugaremos, pero con los míos no te acerques, está claro, tendrás un problema. Es más, me pagarás el chollo de educación que voy a tener yo con los míos, a pesar de que voy a destrozar los tuyos. Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo, el matiz es importante. Es curioso cómo esa ideología, que la propia palabra dice ideología de género, se impone, y no solo se impone a la realidad y a las leyes, sino que alegan que no es un adoctrinamiento, pero sí es que la propia palabra lleva la palabra ideología. O sea, el adoctrinamiento es simplemente decirle a alguien, sobre todo a los niños en este caso, que algo que tiene, o sea, que algo está por encima de la realidad. Es decir, o sea, que el adoctrinamiento lo que hace es enseñar a los niños un pensamiento que defienden desde el Gobierno en este caso. Y aquí lo que están defendiendo es esa ideología, la ideología del género que se imponga sobre la biología. Pero cuando hablamos de esto, y lo que sí podemos escuchar a otras ministras, como Irene Belarra, es que se nieguen y ya por ley te prohíban a los padres acogerse al PIN parental. O sea, que el propio padre tenga con la nueva ley de familias que su hijo tenga que recibir esa formación o esa educación sobre esa ley. Están continuamente con ese adoctrinamiento y la propia palabra lleva la ideología. La ideología es el pensamiento no es una realidad. Entonces, ¿cómo nos pueden decir que eso no es un adoctrinamiento a los niños? Hombre, sí, como dices tú, sí forma parte de la filosofía de la palabra. Está claro. O sea, ideologizar es adoctrinar. Es que es lo mismo. Pero de todos modos, yo recuerdo un amigo mío que además me ha colaborado mucho con esa casa, que era Ramón Pi, que me decía, y él lo ha solucionado en algunos entornos suyos, que los padres que se encuentren con esa obligación, que hagan una cosa muy simple, que es asistir a la clase y grabarla. Así es. Que eso ayuda mucho a matizar. Porque no pueden negarse a que los padres asistan a esas clases. Igual si se niegan, tienes que decir... Pero ahora también hay otro problema, pues que es me llevo al niño, porque claro, si no puedo estar yo... El PIN parental se prohíbe y al final... Es lo que he dicho, que al final como... Digamos que era una salvaguarda para que los padres pudieran efectivamente ejercer su derecho de decir, insisto, a mis niños no los toquen. Sí, pero que también, y añadiendo lo que decía Julio antes, es que con ese tema no se puede transigir. No se debe. O sea, tú puedes transigir con muchas cosas, pero si tu hijo te lo van a estropear, lo que hay que hacer es llevarse al hijo y si hace falta que estudie en casa. Está claro. El home, como se llame, es una cosa que hay gente que ha usado y le ha ido muy bien porque al menos no han estropeado a la criatura. Porque no nos engañemos, ¿eh? Si un señor de 14 años, que tendrá que tener los exámenes correspondientes para tener el título, pero sabe sumar, multiplicar, dividir, leer, hablar y escribir, sabe más que todos estos tíos que han estudiado, incluso alguno es doctor en economía, me parece, ¿no? Eso dicen. Eso dicen. Hablando de Pedro Sánchez, fíjense en las imágenes que se han vuelto virales en las últimas horas y que se producían justo en la jornada de ayer, en la inauguración de ese AVE de Murcia a Madrid, que van a ver ahora en sus pantallas porque a nadie se le ha pasado desapercibido el nuevo error de protocolo en el que ha vuelto a incidir el presidente del Gobierno, que parece querer estar por encima de todos y de todo, e incluso por encima del rey. A nadie se le ha pasado... ahí están viendo cómo están en esa llegada al AVE, él se adelanta, se aparta hacia un lado, pero sí que coge el presidente del Gobierno ahora, lo van a ver, entra antes que el monarca al tren. Mazzali, que estabas muy indignado. A ver, el burro delante para que no se espante. Exacto. Quiero decir, este tipo, y lo he comentado antes... Es mal educado de entrada. No, vamos a ver. Primero es descortés, es mal educado, bueno, es que espero no poder decir las palabras más gruesas que se me están pasando. No las digo. Todos sabemos lo que podrías decir, pero absolutamente, no lo sí, yo te lo agradezco. Pero vamos a ver, vuelvo a repetir, es que este tipo quiere ser no solamente presidente del Gobierno, sino jefe de Estado. Es decir, él se siente por encima del bien y el mal y por encima de todo. Soy el más guapo, soy el más listo, soy el más estupendo. O sea, yo lo único que, conociendo cómo funciona protocolo de Zarzuela y protocolo de Moncloa, yo no entiendo cómo protocolo de Zarzuela realmente no está ahí dando bofetadas a diestro y siniestro. Porque yo creo que lo que está haciendo es dar un mensaje muy claro.
Sí, sí, aquí el que manda soy yo. No. Y es más, con respecto a los socios de gobierno que tiene, yo creo que el mensaje va más allá. Es decir, la monarquía en este caso no sirve para nada porque lo está dejando, él está continuamente dejando en evidencia que ahora mismo, tal y como está nuestra Constitución, la monarquía no puede hacer nada. Vamos a ver, entonces, a ver, espérate, espera un momentito. No, pero él intenta dar ese mensaje. Entonces, lo que él quiere es continuamente ponerse por encima del rey. ¿Para qué? Para que ya se vaya calando en la población un mensaje subliminal de es que el presidente del gobierno tiene más poder que el rey, pero a todos los niveles, en todos los aspectos. ¿Por qué? Para llegar a imponer ese cambio de régimen que es lo que quieren también sus socios de gobierno y que España llegue a convertirse en una república. De ahí que antes yo le comentaba y preguntaba a Fernando Suárez si realmente el pueblo español puede esperar una reacción del monarca. De la misma manera que cuando sucedió lo que sucedió en Cataluña, en el 17, realmente Su Majestad el Rey estuvo perfecto. Es decir, hizo lo que tenía que hacer y, sobre todo, dijo lo que tenía que decir. Es verdad, y yo creo que nuestros espectadores lo saben, que todos los discursos que el rey da tienen que pasar previamente por Moncloa, y Moncloa hace lo que le sale del gorro, ¿de acuerdo? Pero si yo formara parte de protocolo de Zarzuela y habida cuenta de cómo está el escenario y cómo está la situación, para mí, si yo fuera, insisto, protocolo de Zarzuela y sabiendo lo que nos estamos jugando, Moncloa puede decir lo que le dé la gana. Pero Su Majestad el Rey está en su perfecto derecho también de mandar al pueblo español el mensaje que considere oportuno, le guste o no le guste a Moncloa. Es el jefe de Estado, es el rey de España y debería de saber exactamente cuán peligrosa es la situación que tenemos en estos momentos y qué es lo que el pueblo español está esperando de su monarca. De modo que yo confío sinceramente, no solamente en el buen criterio del rey, sino en el equipo extraordinario que siempre tiene alrededor y que espero que le asesoren como considero que tienen que asesorar y sobre todo porque el pueblo español está esperando un movimiento, una palabra de apoyo y sobre todo algo que es importante. El rey es el rey. Es verdad que reina pero no gobierna, pero es el rey. Y el presidente del gobierno no está por encima ni del rey, ni del pueblo español, ni de la Constitución. Y eso hay que hacérselo ver. ¿Y claro, quién debería hacérselo ver? Su Majestad. Así que, Majestad, es su turno. A ver, yo tendría una duda ahí, que es hasta qué punto te interesa que la monarquía actúe ahora y desaparezca, o que pueda actuar más adelante. Porque si actúa ahora, desaparece. No creo. Y lo tiene clarísimo. Yo espero que no. Sí. A ver, tiene muy difícil la monarquía en España de hacer algo saltándose el marco que hay. Yo no he dicho que salte el marco. Es que es que el marco en los discursos es que manda Moncloa. El marco en los viajes es que marca Moncloa. Mande un partido u otro, porque ha ocurrido con el anterior igual. Ese es el marco que tiene. Entonces, puede hacer lo que ha dicho Fernando, que es un matiz que nadie podrá protestar, de que la Constitución está por encima de todo y dar a entender algo más de que solo sea el gobierno, de que solo sea las Cortes. Con decir el todo, si dice las Cortes, el gobierno y tal, ya ha dicho mucho. Probablemente el PSOE lo interpretará de una manera, el PP de otra, pero ya ha dicho mucho, pero más de eso no puede decir. Y no olvidemos que cuando tú dices que intervino en el tema catalán, ahí el PP y el PSOE estaban de acuerdo. Por eso era importante que el PP y el PSOE estuvieran de acuerdo. Por eso era importante, no por el 155 solo, sino porque cabía la opción de que el Estado respondiera conjunto. Si no hubieran estado de acuerdo, no sé qué hubiera podido hacer el rey, ¿eh? O no sé qué hubiera podido hacer, podía hacer eso, pero no sé qué hubiera hecho. Fundamental que es una figura que está en mucha duda. Sí, pero que esa figura siga siendo imparcial, es decir, o sea, la figura del rey tiene su significado, no solo simbólicos, es muy representativo del Estado español, pero no por más, sino porque además que es el que está al frente de todo el ejército. Esa figura de imparcialidad es lo que también es lo que se basa en nuestro Estado democrático, en lo que se basó también la Constitución. Es decir, el querer poner el régimen de la monarquía no es algo aleatorio, porque una república siempre va a condicionar. Una república va a condicionar al gobierno de turno que tengamos. Entonces, es muy importante... Depende. El presidente de Italia no condiciona nada. No, pero sí. El de Alemania no condiciona nada. Pero a lo mejor... El de Francia condiciona todo. Las repúblicas... Yo con respecto a la historia que hemos tenido aquí en España, que ahora no se quiere estudiar en los colegios, las dos repúblicas que hemos tenido en España no han salido bien. No, pero eso es otra cosa. Esa es otra charla, ¿eh? Sí, pero lo que quiero decir es que yo a lo mejor sí que veo que es fundamental y crucial que ahora mismo el rey
diga, oye, vamos a ver, aún tenemos esta situación, que vemos que por un lado, por el Constitucional, por otro lado, está cada 2x3 intentando dinamitar, por así decirlo, nuestro Estado de Derecho, constitucional por lo menos, que se imponga en el sentido de decir, yo pienso que, como decía Fernando, la virtud más importante ahora, más que la presencia, es la prudencia. Porque no nos engañemos, o sea, está cogido entre algodones o entre hilitos, ¿eh? Porque el PSOE de toda la vida, no. O sea, el PSOE de la transición es un PSOE que acepta la monarquía, no es monárquico, acepta la monarquía, pero el sanchismo no acepta en absoluto la monarquía. No, yo tengo casi la seguridad personal y el convencimiento de que Juan Carlos se retira porque aún está Rubalcaba. Y aprovechan el momento en que aún esté Rubalcaba, porque sabían que sin Rubalcaba lo que podía venir después ya era impensable. Y ya podríamos haber tenido un problema ahí, que es que las Cortes no refrendaran la herencia, o sea, que no refrendaran el sustituto, y ahí tenías un problema de campeonato. Entonces, es una figura que haber habido tiene que un referéndum, igual que se votó en España la llegada del rey. De modo que tendría que haber otro referéndum si efectivamente este gobierno intenta, digamos, bueno, a no ser que intente por la... No olvidéis que los pasos son muy simples, ¿eh? O sea, lo de ayer es muy importante para mí, porque el Constitucional marca lo de eso, que no solamente es la forma, o no solamente es el fondo, sino las formas. Porque yo creo que Sánchez lo que va a jugar son mucho con las formas. Sin duda. Porque el fondo lo que nos ha colocado es una porquería todo. Pero faltaba que se pudiera saltar las formas. Entonces, lo de la monarquía con las formas te la vas dinamitando. Claro que tenía que haber un referéndum hasta que no lo haya. O sea, que como consigas que el Constitucional te acepte lo que hagas. O sea, ahora hemos visto ya que el Congreso de los Diputados y el Senado van a aceptar lo que Sánchez diga sin resistir a la mayoría, porque tienen la mayoría. Y les importa un carajo todo. Pero van a aprobar. Solo falta que el Constitucional acepte también el criterio de que manda Sánchez. Entonces, ¿qué nos queda? La hemos liado. Nos quedan poco menos de 10 minutos, abrimos página económica, porque ayer escuchábamos cómo el Ministerio de Trabajo plantea ahora una nueva subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.082 euros, sabiendo ya lo que han acarreado la otra subida del salario mínimo, que al final no fue otra cosa que la destrucción de empleo en España. El comité de expertos que asesora al Gobierno ha recomendado una subida del salario mínimo interprofesional. Así lo han presentado en el informe de la comisión asesora. Los expertos proponen a Trabajo situar el salario mínimo entre 1.046 y 1.082 euros en 2023, entre un 4,6 y un 8,2% más. En un salario mínimo interprofesional bruto en 2023 de 1.082 euros en 14 pagas. Es decir, 82 euros al mes más que ahora. El rango más bajo corresponde a un incremento del 4,6%, lo que llevaría a incrementar el salario mínimo actual de 1.000 a 1.046 euros, es decir, 46 euros al mes más que ahora. Afirman que tanto los sindicatos como los empresarios ya han valorado estas horquillas y se reunirán con ellos para ver su posición. Comisiones Obreras dice que no están de acuerdo con la subida, ya que debería ser más. Los empresarios, por su parte, están sorprendidos de haberse enterado del informe por la prensa. Tenemos el miércoles un comité, lo decidiremos, pero bueno, los expertos, me entero por la prensa de los expertos, si hablamos de consulta, lo lógico es que nos hubieran consultado, pero dicho eso, no lo sé. El acto de presentación del informe estuvo marcado por las protestas de los inspectores de trabajo, ya que pidieron un aumento del personal y amenazan con ir a la huelga. No sé si hay más preguntas. Vicepresidenta, queda una pregunta del tema de si se plantean cambiar la enmienda de la PERE. Comisiones Obreras, con los que se va a reunir el Gobierno para valorar la subida del salario, fue uno de los sindicatos en convocar a los manifestantes. Al final, el Ministerio de Trabajo tiene la última palabra sobre el salario mínimo interprofesional, como vienen haciendo últimamente, no contando con el resto. Solo se espera que hagan lo mejor para los españoles. No es mucho pedir. Y dice Yolanda Díaz que desde el año 2018 se han creado más de 1 millón de empleos, cuando estamos viendo que nos están mintiendo constantemente con las cifras del paro, que como bien cuenta José Ramón Riera todas las semanas aquí, están maquilladas por esa figura de fijo discontinuo. Habría que saber además esos empleos creados cuántos son públicos y cuántos son privados. Eso y entonces que venir a Julio y nos explicar lo del carro, para explicarnos cómo nos vamos todos a freír espárragos en poco tiempo, porque claro, si son privados quiere decir que generan, si son públicos quiere decir que gastan, es decir, que están arriba del carro, ¿no? Esta gente no entiende
Que realmente quien crea puestos de trabajo son los pequeños, los medianos y los grandes empresarios, incluidos los autónomos. Que está muy bien que la gente cada vez tenga que ganar más dinero, solo faltaba. Pero lo que hay que hacer es bajar los impuestos. Es decir, cuando tú bajas los impuestos, realmente... Primero, las empresas tienen más dinero para poder pagar a sus empleados e inclusive ampliar las plantillas. Pero si tú estás creando impuestos cada 2 por 3, realmente, a ver, las empresas son empresas porque tienen que ganar, no dinero, cualquier cantidad de dinero es un negocio. Y a las empresas lo que más les apetece, y yo estoy toda la vida trabajando en grandes corporaciones, es tener unas plantillas espléndidas, bien pagadas, bien remuneradas, con la gente contenta para poder seguir adelante con sus objetivos. Pero si tú estás asfixiando a los empresarios, a los autónomos, a los pequeños, a los medianos, inclusive a los grandes, lógicamente los números no salen. Y cuando no salen, ¿quiénes sufren? Las plantillas. Es tan fácil como eso, pero como esta gente, la mayor parte de ellos no ha trabajado en su puñetera vida en ninguna empresa, ni sabe pagar una nómina, ni lo que cuesta llegar a fin de mes, ni hacer frente a los impuestos que hay que hacer permanentemente. Mira el incremento de impuestos. Bueno, José Ramón Riera está cada lunes y cada martes diciendo las barbaridades que este gobierno está intentando hacer y hace con la recaudación. Entonces, bueno, ¿dónde tiene que estar el dinero? En el bolsillo de la gente. Bueno. Sí. Además, Mazzali, en el campo veíamos ayer cómo Asaja presentaba el balance del año 2022. Denuncian que están en números rojos y que la situación va a empeorar a partir de enero con la llegada de la nueva PAC. No te quepa la menor duda. A ver, la inseguridad jurídica que tienen nuestros agricultores y ganaderos es brutal. Es decir, en estos momentos, cuando está a 2 semanas, 3 semanas de empezar la nueva política agraria común, realmente nuestros agricultores y ganaderos no saben a qué atenerse. Están con la siembra, no saben a qué atenerse. Las normas del Ministerio de Agricultura se contravienen con las normas del Ministerio de Transición Ecológica. Cada uno de ellos quiere ser el más verde, pero al final, ¿quién paga el pato? Nuestra gente que no sabe a qué atenerse porque no sabe qué ayudas va a poder tener, aparte de todos los disparates que esta política agraria común... Desde el diario de la vaca, que ya lo hemos visto aquí, el tema de la quema de los rastrojos, es que es un sinvivir para nuestros agricultores y ganaderos. Insisto, mala suerte hemos tenido con este ministro de Agricultura, mala suerte con este gobierno y al final, insisto, va a pagar el pato a agricultores y ganaderos que con esa inseguridad jurídica no saben a qué atenerse, ni cuándo ni cómo van a poder recibir esas ayudas. Y después nosotros comiendo mal y caro. Absolutamente, absolutamente. Y al final, esa seguridad alimentaria, esa cadena alimentaria es la que va realmente a ser perjudicada con esta nueva PAC, porque el plan estratégico español no sabemos si va o viene. Yo lo que quería matizar solamente con el incremento de los sueldos es que, por ejemplo, la AIREF en el año 2020 hizo un informe en el que indicaba que la subida del salario mínimo interprofesional había destruido hasta 33.000 puestos de trabajo. Entonces no se destruyen porque, lo que ha dicho Mazzali, los empresarios quieran, sino porque es que como se mantiene el resto de condiciones igual, las empresas tienen que seguir pagando a la seguridad social esos tipos de interés, no se bajan los impuestos y ahora encima con la inflación que vamos a seguir viendo, cada vez está todo más caro, pues al final los empresarios no pueden hacer frente a las subidas del salario mínimo interprofesional ni de cualquier otro salario. Alberto Núñez Feijóo, rueda de prensa un poco más retrasado de lo que esperábamos, cuya rueda de prensa estaba fijada para la 1:30. Empieza ahora, escuchamos al líder del Partido Popular después de esa decisión del Tribunal Constitucional de paralizar el asalto a la justicia. Presidente. Lo segundo que quiero hacer es pedir al actual presidente del Gobierno que pare también la escalada de cesiones al independentismo. Lo que ha ocurrido en las últimas horas no es algo puntual, es la tónica habitual de una legislatura estrambótica y le aseguro al presidente que esto no es hacer historia, es deshonrar la tradición democrática de nuestro país. Podríamos retrotraernos a varios años atrás, a hablar de la obsesión del Gobierno por controlar las instituciones del Estado, abandonando la neutralidad histórica que ha venido siendo tónica habitual en la democracia. Me refiero a la ocupación del CIS, me refiero a la ocupación de la Fiscalía, me refiero al cese del CNI, me refiero, en definitiva, a buena parte de las instituciones. Pero es que bastan solo las últimas semanas, ya ni siquiera los últimos años, para que cualquier ciudadano entienda que el lugar al que nos ha llevado Sánchez ni es normal ni es deseable. Y si me permiten, ya nos vamos a referir ni siquiera a las últimas semanas, sino los últimos 45 días. En los últimos 45 días el Gobierno ha anunciado la derogación
del delito de sedición a toda prisa. Lo ha hecho en el Puente de Todos los Santos y lo ha votado en la madrugada de un jueves. Ha anunciado que rebajará la malversación a condenados por corrupción y lo ha anunciado en el Puente de la Constitución. Y ha decidido modificar... Alberto Núñez Feijóo criticando algo que venimos diciendo aquí desde hace muchas semanas, ese intento de control por parte del gobierno de Pedro Sánchez de controlar todas las instituciones que tiene a su alcance. Nosotros hemos llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos despedimos. Les espero mañana aquí a las 12 en Dando Caña. Como siempre, que tengan un feliz martes.